La bendición y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Anteriormente vimos, abramos los ojos y los oídos. La religión mundial única es demoníaca. Hoy, ¿quieres ser sabio? Primera parte. El libro de los Proverbios, como el resto de los 66 libros de la Biblia, son el medio para que adquiramos el conocimiento que necesitamos para saber cómo conducirlos en nuestro diario vivir, porque lo que nosotros necesitamos es aprender a cómo alcanzar la perfección para con ello glorificar a Dios. Es decir, la escritura nos dota de la información que es la base de donde viene nuestro conocimiento. Pero depende de cada uno de nosotros en lo personal darle el valor que consideremos con la consigna que mientras no la pongamos en práctica, ni valdrá ni servirá de nada. En este caso, los proverbios son pronunciamientos generales que, además de ser conocidos popularmente y utilizarse como expresiones, digamos, cotidianas, son dichos o narraciones que con pocas palabras nos enseñan una verdad llena de sabiduría sobre situaciones de la vida diaria, de las relaciones humanas con los padres, con el prójimo, con las autoridades y principalmente con Dios. Proverbios 1, del 1 al 7 dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, amonestaciones de la sabiduría. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Así empieza el texto. Y con esto está identificando al mismo comienzo del libro a su escritor. Pero también nos dice que Proverbios es el género literario que estará usando. Aquí se menciona mucho la preposición para entender, para conocer, para recibir, para dar, todo eso, para entender, así, ¿verdad? Esa preposición significa propósito. ¿Cuál es el propósito de los proverbios? Bueno, es todo eso. Entonces, del 2 al 4 nos dice que es para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Bueno, en estos textos se han utilizado 10 vocablos que, aunque parecen sinónimos y están relacionados entre sí, no son lo mismo. Miren, cuando los examinamos detenidamente, vemos que no son sinónimos, ni que son palabras tampoco para apantallarnos así, para deslumbrarnos. No se nos olvide que cada palabra de Dios es pura y limpia, y así es como tenemos que verla. Lo primero que dice el texto es que los proverbios son para aprender sabiduría. Ese es el propósito principal. ¿Cuál es? Aprender sabiduría. Paradójicamente, aunque estamos viviendo en la llamada era de la información y estamos llenos de información que nos llega de todos lados, no hay sabiduría. Porque bíblicamente, sabiduría es la capacidad para, o sea, otro propósito, usar correctamente lo que se conoce. Y hay personas que, aunque intelectualmente son muy brillantes y conocen mucho, les falta sabiduría
porque no aplican lo que conocen. Lo que quiero decir aquí, o más bien lo que quiere decir el texto, es que tener sabiduría y tener conocimiento no es lo mismo. Porque se puede tener mucho conocimiento sin ser necesariamente sabios. ¿Por qué? Pues porque el conocimiento es solo acumular información. Pero sabiduría no. Sabiduría es usar en la vida diaria y de manera correcta todo lo que conocemos. Por ejemplo, miren, el conocimiento puede decirnos cómo funcionan los sistemas financieros, pero la sabiduría es la que nos enseña cómo manejar de manera correcta el dinero. Y se puede decir que la mayoría de la gente, la gente de hoy, estoy hablando de la gente de hoy, no está muy interesada en la sabiduría. Miren, lo que en el Antiguo Testamento se conocía como sabiduría, en el Nuevo Testamento se traduce como Jesucristo. Es decir, conocerlo a Él es conocer la sabiduría, porque Él es la fuente de ella y es quien por medio del Espíritu Santo nos capacita para usar correctamente el conocimiento que obtenemos por medio de la Escritura. Porque miren, tal vez no seamos personas muy brillantes, pero cuando recibimos a Cristo y lo conocemos, nos convertimos en personas sabias que actuamos con sensatez. Porque al conocerlo a Él, ya hemos adquirido la sabiduría para saber cómo comportarnos. Pero también nos habla de entender doctrina. Eso significa que entendamos la instrucción que nos dan. Y además les voy a decir algo. La Biblia es la fuente claramente definida para ser usada específicamente cuando nos referimos a temas espirituales y de estudio. Es la Biblia, no el libro escrito por el pastor más renombrado, por el profeta Tiquito tu dinerito, o por el apóstol Saqueo tu bolsillo. No, está diciendo la Biblia. Segunda Timoteo 3, 16, 17 lo confirma. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea, sea maduro, que sea enteramente preparado para toda buena obra. Este pasaje nos enseña eso, que la Biblia es útil para los cristianos porque es ella la que nos adoctrina, nos instruye en la vida santa, nos enseña y nos permite mantener el rumbo correcto, como nos lo enseña Efesios 4, 14 y 15. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagemas, o sea, por estrategias de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Al ser palabra de Dios, la Biblia es el fundamento de toda doctrina cristiana. Y es precisamente su enseñanza la que nos ayuda a conocer la voluntad de Dios, permitiéndonos comprender mejor el camino de salvación para llevar una vida santa y entender la naturaleza y el carácter de Dios. Fíjense, podemos entender lo que dice un texto. Por ejemplo, ya entendimos ese, ¿verdad? Que la Biblia pues es útil para enseñarnos y todo. Pero ¿lo comprendemos? Comprender no es lo mismo que entender. Entender es que, bueno, pues sí, ya me quedó claro lo que dice. Pero comprender es cuando nosotros lo ponemos por obra. Eso es comprender. Lo estamos haciendo porque ya lo entendimos. O sea, yo estoy haciendo lo que acabo de entender. ¿Qué me está diciendo? Que la Biblia es para que yo ya no sea una niña que ande de aquí para allá como llevada por doquiera de todo tipo de doctrina. No, ¿por qué? Pues porque a mí me está enseñando la Biblia. Yo me tengo que agarrar de las verdades de la Biblia. Eso es comprender.
Yo ya no tengo que andar leyendo otros libros. Claro que uno lee libros para apoyarse, para poder entender a veces las cosas que no le quedan a uno claras, pero esa no es la base de nuestra enseñanza. La base de nuestra enseñanza y de nuestro aprendizaje debe de ser la Biblia. Ahora, es normal, sí, que entre los cristianos haya diferencias de interpretación sobre algunos temas doctrinales. Claro que va a haber diferencia de interpretación, pero la enseñanza cristiana debe basarse en toda la escritura. Y aunque muchas veces escogemos lo que nos gusta y dejamos de lado el resto, debemos predicarla completa toda. ¿Por qué? Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Y decía el apóstol Pablo, decía, yo no he rehusaros enseñarles toda la palabra. Yo no les he escondido nada, yo todos se los he enseñado. Ahora, si toda nuestra doctrina se basa en la Biblia, pues entonces podemos estar seguros de que nos vamos a mantener en el camino de Dios y que el Espíritu Santo nos va a dar discernimiento para interpretar las Escrituras y no buscar satisfacer ni agradar o quedar bien con nadie. Además, también se nos dice que los proverbios son para conocer, otro propósito, para conocer dichos profundos. Eso es lo que significa razones prudentes. Conocer y entender lo que sabemos implica inteligencia y necesitamos discernimiento para reconocer que lo que Dios espera de nosotros es que usemos nuestra inteligencia y nuestro sentido común. Pero necesitamos acercarnos con una actitud sincera de corazón. Eso es lo que tenemos que hacer para poder nosotros entender las razones profundas, para conocer esas razones profundas. El versículo 3 nos habla de justicia. Justicia significa rectitud. Eso quiere decir que debemos de tener un comportamiento correcto. Muchas personas piensan indebidamente que lo correcto es subjetivo porque lo ven desde un punto de vista personal. Otras que dicen que es relativo porque lo plantean de varias formas. Pero para los cristianos es correcto si Dios dice que lo es. Él es quien define lo que es correcto y además nos dice en su palabra. Por eso para los cristianos ni lo bueno ni lo malo son términos relativos. Eso solo existe en una mente mundana, una mente carnal sin Dios y sin dirección, porque ha convertido la norma que sigue el mundo en su modelo de referencia. Ahí es normal, todo el mundo lo hace. ¿Por qué no lo voy a hacer yo? Imagínense que su mundo sea su referencia, o sea, un ciego guiando a otro ciego. Lamentablemente pensar así ha traído como consecuencia la deshonestidad, la inmoralidad y la corrupción, la pérdida de principios, pues, de valores en el mundo, porque el mundo no conoce principios, conoce valores. Pues eso es lo que ha traído como consecuencia. Y creer que el bien y el mal son términos relativos cuando Dios enseña que no lo son es una mentira. Porque de la manera que la luz y la oscuridad o el bien y el mal son términos absolutos, lo correcto también lo es. También encontramos que se habla de juicio. Eso quiere decir que tenemos que juzgar, que tenemos que emitir un juicio porque se trata de decidir sobre algo. Miren, muchos dicen, ay, es que no debes de juzgar. Pues la Biblia dice todo lo contrario. Y hay un estudio del 2000, ¿qué será? Como hace 4 o 5 años, que habla precisamente de eso, de que los cristianos sí debemos de juzgar. Lo que no debemos hacer es juzgar a alguien cuando nosotros estamos haciendo lo mismo que ese alguien hace. Eso es lo que dice la Biblia. Por eso dice juzgar con justo juicio. Pero miren, nosotros tenemos que juzgar, porque tenemos que emitir un veredicto, porque se trata de decidir sobre algo. En nuestro viaje por esta vida, a veces, muchas veces, nos encontramos con disyuntivas.
y tenemos que tomar decisiones y a veces no sabemos qué hacer. Pero entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues recurrir a Dios para que nos dirija por el camino correcto, de forma que ni dudemos ni nos equivocamos, ni nos equivoquemos. Por ello es necesario hacer un juicio para tomar la decisión correcta. Por eso tenemos que saber. Equidad es otra palabra que ha sido mal interpretada y que de la cual también nos habla el texto. Porque se ha interpretado según la sabiduría, lo pongo entre comillas, porque la sabiduría humana no es más que necedad, y no según el concepto de justicia que la Biblia ofrece. En el cristianismo existe la idea de que Dios, al crear a toda la raza humana a su imagen y de que en Cristo hay unidad, entonces tiene que dar lo mismo a todos, porque si no, es un Dios injusto. Pero esa es una idea equivocada y antibíblica. La equidad en la Biblia sale de la justicia de Dios tanto por Jesucristo como por su ley, que es para todos los hombres, y consiste en el hecho de que todos los seres humanos somos tratados igualmente según su ley, sino cómo iba a castigar o a cómo les diré, a sí, o sea, ¿cómo le iba a dar a alguien algo malo y al otro algo bueno? No, se me fue la palabra ahorita, disculpen. Si no hay ley, porque no existen privilegios, absolutamente todos seremos juzgados por la misma ley y todos vamos a recibir recompensas, perdón. ¿Cómo vamos a recibir recompensas o castigos? Entonces, equidad en la Biblia se refiere más que a un principio, a nuestra forma de actuar. Miren, Dios nos ha dado grandes principios por los cuales nosotros debemos de guiarnos, porque es cierto, hay asuntos de los cuales la Biblia no nos dice nada. Y el principio es que nuestra experiencia de lo que hemos hecho anteriormente en alguna circunstancia parecida en nuestro caminar cristiano puede ser la que nos guíe a tomar el camino correcto, sobre todo si Dios trae paz a nuestro corazón. Porque entonces vamos a saber que hicimos lo correcto. Pero miren, no es que no nos diga nada. Lo que pasa es que a veces en nuestra ofuscación, por querer responder a la situación, se nos borra de la mente y no sabemos exactamente. Pero el Espíritu Santo, para que nos traiga paz al corazón después de lo que hacemos, quiere decir que el Señor nos estaba diciendo que era lo que teníamos que hacer. ¿Me explico? Bueno, otra actitud que aprendemos en los proverbios es que son para dar sagacidad a los simples. El simple es alguien que no tiene ni principios ni moral. No tiene autoridad, no tiene educación y necesita instrucción. ¿Qué provocó su simpleza? Su falta de carácter. Además, el simple pasa desapercibido, no es tomado en cuenta. Y una característica que los define es que son ingenuos, incautos, creen todo lo que se les dice. Por eso tienen una mente peligrosamente abierta a todo lo que ven y oyen. Y claro que tienen opiniones y las emiten, pero ¿saben qué? Que carecen de pensamiento profundo. No son analíticos, no tienen convicciones. Y tristemente vemos que en nuestros días la simpleza ha sido normalizada, que no nos damos cuenta del daño ocasionado a los demás, al punto que estamos, ¿saben qué? Sobrepasados de conocimiento por la mucha información. Como les decía, porque nos llega de todos lados. Lo triste es que esa información no la aplicamos porque hay falta de sabiduría. En cambio, la sagacidad muestra la importancia de que los cristianos asumamos una posición consciente de nuestro estado para mantener nuestra conciencia en niveles éticos y morales que nos van a generar el balance correcto hacia todo lo que hagamos. Fíjense, ¿por qué balance? Bueno, porque la ética es la teoría, es la que nos dice qué es lo que tenemos que hacer.
Y lo moral es la práctica. La teoría ya nos dijo qué teníamos que hacer, pero la moral es la práctica de lo que dice la teoría. Por eso es el balance. ¿Se fijan? Ya nos dijo, pero ya estamos haciendo. Ese es el punto. ¿Qué quiero decir con esto? Que la sagacidad nos ayuda a que tengamos habilidad mental para que podamos identificar los problemas de la vida, pero no solamente para eso, sino para que tengamos facilidad para resolverlos con astucia, siendo prudentes e inteligentes. Y eso implica ser sabios en lo que hacemos, porque los hijos de Dios no debemos actuar con insensatez, con necedad. Ciertamente muchas veces tomamos decisiones de manera impulsiva, imprudente, diría yo, sin discernimiento. Pero ¿saben qué? Eso tarde que temprano trae consecuencias desastrosas. Para decidir a hacer algo, necesitamos tener la sabiduría que solo Dios puede dar. Cuando nuestro Señor Jesucristo envió a los 12 apóstoles a su primera misión evangelizadora, les dijo en Mateo 10:16, les dijo: sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Bueno, pues estas palabras también aplican para que nosotros las usemos en toda circunstancia donde sea necesaria. El texto también dice que los proverbios son para otro propósito, para dar inteligencia, no solamente a los jóvenes, sino a todos los cristianos. Aquí inteligencia consiste en que la información que se escoja sea útil. Pero hay algo más importante que se necesita saber, y es de dónde vamos a obtener esa información para ser inteligentes. ¿De dónde? Para adquirir la inteligencia. Esta es precisamente la razón por la cual debemos tener la Biblia a mano y leerla disciplinadamente. Porque como cristianos hijos de Dios es indispensable dedicarle una parte de nuestro tiempo diario para estudiarla. Porque eso nos va a dar inteligencia. Eso es lo que dice el texto. Para tener la plena seguridad de que lo que creemos es cierto. Ya que nuestra convicción, miren, va a aumentar. Y cuando aumente, vamos a ser fortalecidos. Y cuando seamos fortalecidos, vamos a poder resistir firmemente los dardos del enemigo que vienen en forma de tentaciones, de enfermedades, de dificultades y un larguísimo etcétera. Bueno. Fíjense cuántos principios ya hemos aprendido. Digo, si han puesto atención, ya llevamos bastantes. Bueno, otro principio, cordura y discreción. Estas son las últimas palabras utilizadas en este versículo y se refieren a la madurez que nos proporciona la capacidad para controlar todo lo que hacemos. Miren, a veces hay tanta carnalidad que se pierde todo pudor. Y se exhibe todo como mercancía en oferta. Pero además se pierde el respeto a las personas y no se miden las consecuencias. Eso, aunque se presuma de mucha espiritualidad, esa supuesta espiritualidad se desmiente a sí misma por falta de cordura. Porque se pierde hasta la discreción. Y aunque este pasaje se refiere a los jóvenes, esto no tiene que ver con la edad biológica, sino con la madurez espiritual. La cordura es uno de los principios bíblicos más importantes. Es una característica importantísima que los hijos de Dios debemos demostrar, obedeciendo a Dios y viviendo una vida según sus principios, no nuestros valores, porque esos están muy devaluados. De lo que se trata es de actuar como enseña la Biblia, con sabiduría, prudencia y discreción. Con sabiduría. ¿Cómo es eso? Practicando el conocimiento. Ya sabemos que Dios dice que tenemos que ser discretos, que tenemos que, en el caso de las mujeres, cómo debemos de comportarnos. Tenemos que ser sabias para edificar nuestra casa. Tenemos que ser modestas, tenemos que ser, no ser presuntuosas, o sea, no andarnos exhibiendo como, pues no sé, o sea,
Eso es lo que nos dice. Esa es la prudencia. Siendo cuidadosos para comportarnos de manera adecuada y con discreción también para no mostrar lo que en un cristiano inmaduro es evidente, la necedad. Porque además nadie puede confiar en una persona indiscreta. ¿Ustedes se imaginan eso? Tener cordura es además pensar antes de hablar, respetando al prójimo, siendo constantes en lo que hacemos, siendo coherentes entre lo que decimos y hacemos. No abusar de la confianza de nuestros amigos. La cordura nos ayuda a ver las cosas desde una perspectiva más elevada. En lugar de enfocarnos en el mundo, en las cosas de este mundo, los cristianos debemos centrarnos en la voluntad de Dios. Por lo tanto, una persona sabia busca la sabiduría de Dios y trata de hacer lo correcto en todo momento. Esto significa que no siempre vamos a hacer lo que queremos, sino lo que Dios quiere para nosotros. La Biblia dice que la cordura nos es dada por Dios para que la usemos en nuestras vidas. Y si buscamos la sabiduría de Dios y vivimos según sus principios, pues Él nos dará la dirección y además nos va a dar el discernimiento que necesitamos para obedecerle. Concluyendo sobre la palabra cordura, describe el comportamiento de los cristianos. La cordura. Proverbios 1:5 dice: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Como ya hemos leído, este libro no es solo para los simples o faltos de cordura. Aquí se nos dice que con solo escuchar, aún los sabios van a encontrar mucho que les habrá de ayudar. Incluso hasta un entendido puede obtener consejo a través de los proverbios. ¿Qué está diciendo? Que los proverbios no son solo para los ingenuos y crédulos, porque todos podemos crecer por medio del conocimiento de sus enseñanzas y consejos. Porque no se trata de escuchar lo que alguien más nos diga, por muy bien intencionado que sea la persona, por mucho que le amemos. Se trata de escuchar lo que el Espíritu Santo tiene que decirnos. Proverbios 1:6. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Desde el primer capítulo y en pocas palabras, Proverbios nos revela grandes verdades, y son verdades prácticas, porque son asuntos de nuestra vida diaria que pueden ayudarnos a tener una mejor relación con Dios, porque nos enseñan a vivir con una conciencia tranquila. Nos explican cómo ser sabios y prudentes en las decisiones importantes de la vida. Y además nos explican cómo vivir en armonía con nuestra familia y con nuestros amigos. Hasta podríamos decir que las enseñanzas son, digamos, como un espejo que nos muestra nuestra realidad y nos deja ver tal como somos, advirtiéndonos de las consecuencias de la insensatez y el orgullo y ayudándonos a cumplir el propósito de Dios en nuestro andar por esta tierra. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El libro de los Proverbios se enfoca más en la sabiduría de la vida práctica que en otra cosa. O sea, todo lo que estamos aprendiendo aquí hasta este momento es para llevarlo a la práctica, no solamente para dejarlo como conocimiento, que si no lo practicamos de nada nos va a servir. Sin embargo, se basa en un principio vital. El verdadero conocimiento y la sabiduría fluyen del temor del Señor. El sentido de la palabra temor en este contexto significa reverenciar y adorar a Dios, quien es el único digno de nuestra reverencia. No es en el sentido de sentir miedo frente a Él. Es más bien, digamos, la reverencia que como criaturas le debemos al Creador y como redimidos le debemos al Redentor. Es el debido respeto y honra de Dios quien debe ser considerado precisamente con eso, con respeto, con reverencia, con admiración. Y esta actitud propia de la criatura hacia el Creador es el principio de la sabiduría. Y la sabiduría no puede seguir adelante hasta que se establezca donde inicia.
Entonces, si el temor del Señor es reverenciar y adorar, significa que tenemos que obedecer todo lo que Él dice, porque esa es la única manera en que lo podemos reverenciar y adorar. Y la primera mitad de este texto dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces, eso significa que el principio de la sabiduría significa que Dios es la fuente de la sabiduría. La palabra principio significa comienzo. Y eso nos deja ver que la sabiduría comienza con el temor de Jehová, porque la naturaleza de la sabiduría es precisamente eso, el temor de Dios. Por lo tanto, la palabra temor en el contexto que nos provee Salomón no quiere decir miedo. O sea, se los repito porque a veces hay mucha confusión. Ay, es que no temes a Dios en el sentido de tenerle miedo, pero no se trata de eso, ¿verdad? No es decir que tenemos miedo como el que podemos sentir ante lo desconocido. No, aquí quiere decir más bien respeto, reverencia, admiración, sumisión y obediencia. Y sentimos temor cuando entendemos lo insignificantes que somos en relación a la infinita grandeza de Dios que nos crió y que además nos dio aliento de vida. El texto sigue diciendo que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Esto quiere decir que mientras los sabios son temerosos de Dios y adquieren sabiduría, los insensatos la desprecian. Pero eso trae consecuencias. Y la consecuencia es que van a permanecer ignorantes e incapaces de poder asimilar cualquier conocimiento que obtengan. En el sentido espiritual me refiero. Al tener temor de Dios adquirimos sabiduría y somos capaces de entender que sin Él no somos absolutamente nada. Tener temor de Dios es mantener una relación personal con el Padre Celestial. Lo que por supuesto no quiere decir que tenemos una religión, sino más bien una relación personal de amor y fe dependiendo de su divina providencia. Finalmente, la parte más importante del motivo de los proverbios es el principio del camino de la sabiduría, temer al Señor. Nadie puede alcanzar conocimiento de las cosas espirituales a menos que haya temor del Señor, a menos que le tenga respeto. Y eso significa reconocer su carácter, o sea, el carácter de Dios, y responder por medio de la adoración, reverencia, obediencia y servicio. ¿Qué podemos decir en resumen? Bueno, recordemos que esto está dirigido a los cristianos hijos de Dios que antes de ser sabios por medio de la palabra éramos ignorantes, éramos orgullosos, imprudentes, pero también éramos irresponsables. Sin conocimiento no hacíamos lo que debíamos porque no sabíamos. Tampoco reconocíamos nuestras fallas y limitaciones. Nos creíamos dueños y señores absolutos cuando en realidad éramos torpes y pecadores. Pero cuando despertamos a la realidad y empezamos a sufrir las consecuencias de nuestro pecado y bajo esas circunstancias, nuestro corazón de piedra se convirtió en un corazón de carne suave y dócil y empezó a recibir la palabra que nos llamó al arrepentimiento y al reconocimiento del mal que habita en nuestros miembros. Proverbios 1, 8 y 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Aquí Salomón se está refiriendo a los hijos de Dios y les llama a más que oír, a escuchar a sus padres. En este sentido, no solo se trata de que perciban los sonidos, sino más bien que ser atentos para que comprendan las instrucciones de sus padres. Hasta parece que estamos frente a una escena cálida, porque eso es lo que se ve cuando están los padres y los hijos juntos. Y esta parece ser una escena cálida entre un padre que le habla a su hijo y lo anima a recibir la enseñanza. Y no se nos olvide que la naturaleza de los niños y los jóvenes es ser reacios para recibir enseñanzas de los viejos.
Por eso, miren, sin ser enseñados, siguen el camino de la necedad. Ellos no escuchan porque no se enseña solo de palabras, sino con los hechos. Por eso es muy importante el ejemplo. ¿Qué es lo que están viendo los hijos que hacen los padres? ¿Hay congruencia entre lo que se dice y lo que se hace? Porque los hijos necesitan ejemplos. Ellos no solo necesitan palabras para obedecer. Los hijos no escuchan lo que se les dice, ven lo que se hace. Es muy fácil hablar fingiendo ser muy espirituales, pero lamentablemente es el testimonio sigue siendo muy carnal y deja mucho que desear. Ahora el pasaje menciona tanto al padre como a la madre, y eso nos dice que la enseñanza de los hijos es responsabilidad de los dos. Pero de nada sirve parlotear y andar presumiendo el conocimiento y querer cambiar a los demás si el comportamiento propio no cambia. Porque miren, hay quienes llevan el nombre de Cristo, pero no actúan como un verdadero cristiano. Y de ese comportamiento, Gandhi se inspiró para decir la frase, amo a Cristo, pero no a los cristianos porque no viven como Cristo vivió. Porque se actúa como cualquier gente del mundo, que no sabe qué hacer con su vida. Ah, pero ¿qué tal con la de los otros? Parece que lo tienen todo muy claro. Y la cosa no es así. Nuestros hijos son lo más importante en la tierra. Y debemos de recordar que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Y las personas más sabias, esas no dan consejos. Esas dan ejemplos. Y ya lo mencioné al principio, que mientras lo que sepamos no lo pongamos en práctica en nuestra propia vida y la de nuestra familia, pues no tiene ningún valor ni sirve de nada lo que sepamos. Y para lo único que vamos a servir es para que los impíos se burlen de nuestro Señor y sigan siendo impíos. Deuteronomio 6, 6, 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este es un principio que el Señor mandó a los israelitas, pero es un principio moral vigente hasta nuestros días. Y quienes somos padres tenemos que obedecer trayendo las enseñanzas e instrucciones bíblicas en nuestra mente para transmitírselas a nuestros hijos. Por ejemplo, en el tiempo de Salomón, los padres enseñaban a sus niños la Torá. Y yo me pregunto, ¿nosotros les enseñamos a nuestros hijos en los hechos, las verdades bíblicas de la Escritura? Porque en la Biblia están las lecciones más importantes que podemos tener. Y es la única enseñanza que tiene valor eterno porque nos señala el camino de vuelta a casa. Proverbios 1, 10, 14. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Aquí encontramos la primera instrucción y advertencia en Proverbios que habla de las compañías que mantenemos y las amistades que hacemos. Lo primero que Salomón le advirtió a su hijo fue acerca del peligro de una mala compañía. ¿Y saben por qué? Pues porque las acciones de algunas personas claramente revelan que no tienen temor de Dios. Y esas personas son aquellos de quienes los jóvenes deben resistir sus invitaciones. Pero insisto, esto no solamente es para los jóvenes, es para todos los hijos de Dios. Porque no hay nada que influya más en nuestra vida que las amistades que elegimos. Por eso es muy peligroso ser de carácter débil y no tener convicciones para hacer valer y defender nuestros principios. O sea, no es diciendo, no, yo no me junto con nadie, yo prefiero estar sola. No, aquí se trata de que tú te enfrentes y con tus convicciones hagas valer tus principios.
Y la enseñanza es la gran necesidad de que el pueblo de Dios sea más cuidadoso y sabio a la hora de elegir sus amigos. En el pasaje vemos una invitación engañosa como las que hace la gente pecadora, la gente violenta, la gente malvada que desprecia al Señor y a sus mandamientos, obviamente. El pecado parece que trae beneficios rápidos y atrae. Engaña a primera vista con diversión, desenfreno, placeres inmorales y lujuria. Y en este caso, también habla de disfrutar del botín. Esto nos muestra el engaño que viven quienes sienten que al delinquir obtendrán rápidas ganancias que podrán disfrutar sin esfuerzo. Pero el consejo está al principio, no consientas, porque cuando los perversos maquinan sobre sus malas acciones, el sabio no lo debe admitir. Eso es lo que significa consentir, admitir. Más bien, se debe distanciar, no importa de quién se trate o cuál sea la ganancia prometida. A ese ven con nosotros, hay que rechazarlo, porque puede ser que se ofrezca un sentido de pertenencia que atraiga por el empoderamiento. Pero bueno, no solamente hay que poner atención para ver la consecuencia de lo que representa conseguir riquezas rápidas y fáciles, porque miren, no es lo que dicen, no es lo que prometen, sino lo que significa lo que dicen y lo que significan las consecuencias de cometer el acto por lo que prometen. Por ejemplo, si somos incautos, si somos crédulos, si somos inseguros o si no tenemos carácter y nos proponen hacer algo que a la luz de la Biblia no es correcto, pero nos sentimos atraídos, digamos, por lo que prometen, podemos caer. Y el pasaje nos da el ejemplo de una persona que está siendo tentada con dinero. Pero fíjense, anteriormente ya hablamos de ser prudentes, de ser personas sabias, de tener cordura. ¿Sí? ¿Se fijan cómo va? Primero va preparando a la persona para que llegado a este punto diga no. Bueno, el Espíritu Santo que dirigió a Salomón lo dice claramente, dice, no consientas, aléjate. Nadie puede obligar a otro a hacer lo que no desea, a menos que lo haga por voluntad propia. Primera de Pedro 5:8 nos advierte, dice, sean sobrios y velen, porque su adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Miren, los leones comen carne, ¿sí o no? Ellos no son vegetarianos. Y si un cristiano anda en la carne, va a caer. Entonces, pero miren, ni siquiera el mismo diablo puede forzarnos al pecado a menos que lo aceptemos. Y este pasaje nos advierte y vemos que dice que seamos sobrios. Ese sobrio implica estar alertas mentalmente y tener autocontrol. Cuando nos dice velad, significa, hey, estén atentos, estén despiertos, estén alerta, mantengan sus antenitas bien paraditas para que sepan de lo que se trata. Aunque entendemos que Dios es todopoderoso y cuida de sus hijos, no podemos bajar nuestra guardia espiritual, porque Satanás es implacable y quiere destruirnos. ¿Qué es lo que dice el texto? Anda buscando a quien devorar. Diablo significa adversario y está en constante actividad. Y nosotros debemos permanecer firmes sin movernos como los militares, incluso bajo el ataque enemigo. Ustedes han visto los guardias cuando están cuidando el palacio de Buckingham allá en Londres. ¿Cómo están? Ahí andan los chiquillos a veces haciéndoles piruetas para que se rían y ellos siguen impávidos. O sea, ellos no se mueven, están estoicos ahí los hombres. O sea, no se mueven, parecen palos, parece que no están vivos. Bueno, así es como debemos de permanecer nosotros, ¿verdad? Atentos. Pero otra cosa, recordemos que para eso es la armadura de Dios, para eso la traemos puesta todos los días, para eso la traemos puesta, para saber qué es lo que tenemos que hacer. Ahora, para los cristianos es hacerlo en la fe, porque tenemos fe y confianza en que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y Dios es inmensamente más poderoso que cualquier cosa que haya creado, incluido Lucifer. Con cada ataque de nuestro adversario estamos siendo fortalecidos si resistimos, ¿verdad? En nuestra decisión de permanecer firmes. Es más, nuestro Padre Celestial nos cuida y protege incluso durante nuestras más duras batallas y pruebas espirituales. Pero no solo eso.
Están las pruebas, que son parte de la experiencia cristiana y no deberían de ser causa para que nuestra fe flaquee o se debilite. Otra cosa es que en el pasaje hay enseñanzas morales muy importantes que debemos tomar como ejemplo. Primero, no a cualquiera lo podemos considerar nuestro amigo. Pueden ser nuestros compañeros, pero nada más. Nuestros conocidos, pero no nuestros amigos. Y tenemos que ser sabios para aprender a escogerlos. Un amigo siempre nos debe llevar a crecer. Si ese amigo, en lugar de ayudarnos a crecer, nos ayuda a que nos sobajemos, a que nos rebajemos, a que decaigamos en nuestra moral y en todo, ese no es nuestro amigo. Entonces tenemos que aprender a escogerlos y hacer diferencias entre unos y otros. Segundo, la vida no tiene precio. No hay dinero que la pueda pagar. Y aunque los pecadores progresen, que no es lo mismo que prosperar, inminentemente serán juzgados. Claro que pagarán. Y si no es en esta vida, es en la siguiente, pero no se quedarán sin castigo. Por eso no hay que desesperarnos, porque vemos que aquel prospera, porque vemos que aquel hace cosas, es un malandro y no le pasa nada. No, ya vimos que la equidad en la Biblia se desprende de la justicia de Dios. ¿Qué significa eso? Que todos los seres humanos somos tratados igual según su ley, porque no existen privilegios. Y absolutamente todos seremos juzgados y en su momento, todos, dependiendo de la sentencia, vamos a recibir recompensas o castigos. Y recordemos que esa sentencia es absolutoria, o sea, ya no hay que para atrás. Ahí no va a estar la ministra Piña. Así que, Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Como hemos visto, los proverbios nos otorgan sabiduría pura, porque es palabra de Dios, y la palabra de Dios es pura, es limpia, es perfecta y es eterna, porque nos da conceptos prácticos para nuestra vida diaria. Son lo más cercano a demostrar amor a nuestro Dios. Para ser claros, miren, solamente poniendo por obra sus mandamientos y no solo repitiendo este texto de Romanos 8:28, como dice, podemos decir realmente quién ama a Dios. Porque ya vimos, Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. El Señor nos ayude y el Espíritu Santo nos dé entendimiento y valor para obedecer su palabra y para que quienes se encuentren en una congregación escuchando herejías y falsas doctrinas de demonios salgan corriendo sin ver atrás, no sea que se conviertan en estatuas de sal. Y usted crea por lo que lee en su propia Biblia. Investigue, estudie, escudriñe, medite en la escritura, no se quede solo con lo que aquí se le enseña. Y si usted escuchó hasta este punto, significa que realmente está interesado en conocer más acerca del Dios en quien ha puesto su fe. Y si le edificó, regáleme un like para que YouTube dé a conocer esa reflexión y más personas la escuchen. Lo espero la próxima semana cuando volveremos a encontrarnos en nuestro jueves de estudio. La Iglesia Verdadera dice, ven Señor Jesús, te estamos esperando. Que el Dios de paz sea con todos ustedes. Amén.